Transmisión de nuestro humilde espacio llamado Rincón Apologético. Tenemos un invitado de lujo y no sé por qué me está apareciendo acá una cabecita. No, desconozco el porqué. A ver si ustedes me... Como cabecita. Me está apareciendo ahí una cabecita media rara. A ver si es... A Ahí ver, está. ¿qué Ahí pasó? la sacamos. Ahí está. Ahora sí. Era una cabecita ahí media rara que me estaba apareciendo. Bueno, amigos, ante todo voy a pedir Ah, ya vi. disculpas. Voy a pedir disculpas por varias cosas. Primero le quiero pedir disculpas a mi invitado, pese que ya me disculpé de forma en privado, pero lo quiero hacer público porque, como ustedes verán, dice ahí abajo invitado random. Y él no es un invitado random. Pero lo que pasa es que no conté hoy con el tiempo como para poder armar alguna que otra cosa. Después en la edición de este video va a aparecer su nombre y sus redes sociales. Así que te quiero pedir mil disculpas por eso. Pero no tuve tiempo ni para armar una presentación ni para hacer esto. Así que te lo quería decir públicamente. Me resulta raro, yo no sé si te llamás así o es El tu nombre. seudónimo. Fíjate, voy a platicarte cómo estuvo eso. Yo cuando iba a la primaria, aquí en la ciudad donde yo vivo, en México, en Guadalajara, Ajá. en una de las escuelas en las que estuve, había una escuela que tenía una tienda de abarrotes enfrente. Entonces, saliendo de la escuela, iba y compraba, y pues incluso el hijo del señor de la tienda iba en mi salón y éramos amigos. Entonces, yo llegaba a la tienda, yo me llamo Armando, y me Ajá. decía, Armandoski, Trotsky. Mis hermanos, mis carnales me empezaron a decir así toda la vida, se me quedó, y a la fecha, pues Y quedó así. ya, pues es como, ya yo mismo me apropié de eso, ¿sabes? Me Entiendo. puse ese nombre a raíz de que Facebook me baneó una de mis cuentas, ya me ha censurado 4 cuentas. Entonces no quise poner mi nombre por lo mismo de que pues quería ponerme algo diferente, por el temor más que nada de que me fueran a volver a quitar la cuenta, ¿no? Entonces Entiendo. se me hizo como pegajoso, lo puse a la gente de alguna manera, se le quedó en la escuela de música. Bueno, les comento, yo soy estudiante de música, entonces ahí todo el mundo se le quedó el nombre. Entonces dije, pues así ya me voy a poner también en redes sociales, ¿no? Claro, Pues y de hecho es un buen nombre para redes sociales. Viste que necesita ese condimento de atractivo, pegadizo y cosas sí, por el estilo. Me parece que es un buen nombre. Bueno, a ver, gracias. yo no sé si me permitís llamarte Armando. No te voy a Sí, sí, estar sí, de diciendo hecho, Armandoski todo ahora. el mundo me dice Armando, nada más Ok, Armando, es que es como me encuentran en las ok, redes, ok, pero ok, ya ok. cuando tenemos charlas, pues es Armando, ¿no? O sea, a Bueno, menos de que tú me quieras decir Armandoski, pues dime Armandoski. bueno, a ver, Armando está trabajando en redes sociales. Nosotros ya tuvimos, me parece que por Un Instagram, par de una pláticas en conversación. Instagram, Sí, en vivo en su canal, en en su Instagram. perfil. Sí, 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 sí. Y vos estás trabajando en diferentes redes sociales. Creo que tenés tu canal de. Sí, tenés tu canal de YouTube, si yo no me equivoco, ¿no? Sí, sí, está Bueno, en estás YouTube. en Instagram, estás en TikTok. Me he Bueno, vuelto más presente en TikTok por lo que estamos sí, platicando, que es una red que de alguna manera tiene sus bondades que yo no supe ver. De alguna manera, te voy a platicar una cosa. Acá como en el mundillo de internet, pues tú sabes que se hacen como los nichos, ¿no? Y dentro de las temáticas que se suelen tratar, pues la gente termina coincidiendo. O sea, de alguna manera tú y yo terminamos coincidiendo, pero así se han terminado coincidiendo con muchas personas, sobre todo con creadores ateos, ¿no? O sea, claro. incluso con gente que son reliquias del internet, dinosaurios, como a lo mejor alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez a la página de Ateísmo Brillante. Él ya no está casi activo, pero por ahí tenemos contacto, Sí, Ernesto. Tenemos ahí algunos grupos también con Shirley Rivera. Entonces, en el grupo de ateos que son creadores de contenido tanto de antaño como de los que ahorita están subiendo videos con frecuencia, pues ahí tenemos nuestra pequeña comunidad, ¿no? mira. Y empezamos a incentivarnos algunos ahí a meternos a TikTok y hacer relajo ahí, ¿no? O sea, de alguna manera entramos así como muy a la aventura y nos terminó gustando. O sea, otro brother que tiene un canal que se llama Escepticismo Racional, ahí él al principio es como un poco escéptico con eso. Y cuando entró, yo ya tenía como 2000 seguidores, 2500 más o menos. Y me acaba de rebasar ese brother con el poco tiempo que lleva un impulso fuerte ahí en TikTok. Él se ha sabido adaptar bastante bien a la plataforma. Y hemos conocido gente interesante también de ahí, o sea, Claro. y no sé, nos hemos centrado más en esa plataforma por lo mismo, que de alguna manera todo el trabajo que a veces hacemos en Facebook o en YouTube no se ve recompensado de la misma forma que el trabajo que se hace en TikTok. Totalmente, Entonces sí, también entiendo.
Igual, entiendo. tú tienes ahí tu canal también. Igual, Tengo métele mi más, brother. espacio, tengo mi espacio en TikTok, pero no termino de cuajar ahí, tengo que ser Entenderle. sincero. No lo termino, no lo termino de entender. A ver, esta noche estamos acá con Armando porque Por un Armando, TikTok, precisamente. por un TikTok me Sí, resultó llamativo. ¿Qué te parece si lo vemos? lo vemos. Vamos a verlo Ah, ahí ¿lo puedes poner? con la Vale, gente. Sí, sí, perfecto. sí, Sí. pido disculpas por el poco adorno que le puedo agregar a todo esto, pero no tuve el tiempo como para preparar algo para que quede Estuvo como copado a fue la de un momento vista. para otro, ¿verdad? O sea, Sí, sí, fue todo muy rápido. Así que, a ver, lo vemos. vale. Falso, Cristo no resucitó. Que la Biblia diga que Cristo resucitó es algo muy diferente. Ahora, si tú deseas probar tu tesis, vas a necesitar más que simplemente venir a citar textos bíblicos. Eso no funciona, no es suficiente. En todo caso, tú tendrías que probar, número uno, que los muertos resucitan. Y número dos, tendrías que probar que Cristo efectivamente resucitó. Ahora, si vienes con los argumentos típicos, los típicos argumentos históricos, yo te voy a contestar lo siguiente. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y textos históricos constituyen evidencia ordinaria. No es suficiente. No es lo mismo, por ejemplo, poder probar la existencia de Alejandro Magno mediante documentos históricos que probar que Alejandro Magno era un hijo de los dioses con poderes sobrenaturales y que su hermana era una persona que podía convertirse en un dragón escupe fuego. No sé si puedo darme a entender correctamente. Bien, bueno, ahí hemos regresado. Un TikTok bastante interesante porque haces una serie de afirmaciones ahí que resultan interesantes para poder entablar ahí un diálogo, ¿no? Claro. Eh, Nada, te decía hoy que si te parecería poder charlar acerca de ese TikTok y vos Concreto. me dijiste sí, que estaba estaba todo bien. Todo chido. Eh, a ver, ¿qué fue lo que te motivó a hacer este video? Ese TikTok en particular. ¿Fue una respuesta? ¿Cómo fue? Ajá, sí. Mira, déjame te digo cómo estuvo la cosa. No recuerdo exactamente cuál video fue. Voy a abrir mi propio TikTok para acordarme. Es que hice un video y alguien llegó y me dejó un comentario. Ah, ya me acordé. Con el temita de la apuesta de Pascal. Ya te había dicho y me dijiste que tu apreciación era un poco diferente que la mía. Pero que respecto al argumento de la apuesta de Pascal, cuando se dice que el cristiano, si Dios no existe y se muere, no ha perdido nada. De alguna manera, yo encuentro conflictivo el texto de 1 Corintios 15, precisamente el capítulo de la resurrección ahí de ese, como por excelencia, ¿no? Que dice que si Cristo no resucitó, vana es la fe de los cristianos, vana es la predicación de los apóstoles, aún están esos pecados, que dice, bueno, que si solo esperan a Cristo en esta vida, son los más dignos de conmiseración en este mundo. Luego dice más adelante con un toque de sarcasmo, si es así la situación, entonces mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, porque vamos a pensar en los cristianos que de alguna manera pierden cosas por su fe. Porque hay personas que pierden Déjame cosas por su un fe. segundo nada más Sí, decirle a la gente, porque me está pidiendo que te suba el volumen, pero ya te subí el volumen. Entiendo que ahora a ver, se escucha con buen volumen, así que déjenmelo saber ahí en los comentarios. Un segundo sí, nada más, perdóname por la interrupción, pero quería aclararlo desde el principio. Sí, sí. ¿Ahí me escuchó bien? sí, te estás escuchando bien, sí, sí, sí. Bien, Era vale. solo para aclarárselo a la gente. Sí. Bueno, no sé en qué punto me quedé. Estaba hablando acerca de lo de que se puede perder cosas por causa directamente de la fe, ¿no? O sea, Ujú. hay personas, sobre todo en Occidente, que vivir con comodidad, porque también vamos a ser claros en esto. Occidente tiene una cultura que se ha fundado de una u otra manera bajo los cimientos o sea, sobre los cimientos del cristianismo, culturalmente, pero igual. Vamos a pensar, por ejemplo, en México, que es un país católico predominantemente, que si bien existe libertad de culto, habrá ciertos lugares, habrá algunos pueblitos, por ejemplo, que son extremadamente católicos, extremadamente conservadores, y si tú llegas como cristiano evangélico a predicar la fe que tú tienes a ese lugar, corres el riesgo de que te linchen. O sea, de alguna Sí, sí, manera sí. yo conocí misioneros que iban a ese tipo de lugares y que sí pasaban a veces algunas situaciones un poco peligrosas. Entonces, de alguna manera yo podría pensar que estas personas, si se mueren por causa de la fe o de alguna manera, ponle tú que no se mueran, pero pierden a algún ser querido o pierden su libertad, no sé, se pueden perder muchas cosas. Y en caso de que estés equivocado, ponle tú que no te vas a un infierno porque
en el caso de que no existiera nada, si las cosas son como pienso que son, a lo mejor la persona después de muerta pues ya no va a sufrir porque ya no va a tener ni siquiera la capacidad de sentir, pero si esta vida es todo lo que tienes, pues en proporción has perdido mucho. O sea, la premisa de no has perdido nada me parece que sí es alejarse de la realidad e incluso sí sería inconsistente con estos textos bíblicos. Entonces, a partir de este video, es que llega una persona a decir que Cristo resucitó. Entonces, pues yo así como casi de forma, eh, como un impulso así inmediato, sin meditarlo demasiado, pues hice este video y ya Sí, fue. sí, sí. A ver, quiero Sí, dejar algo claro, ¿no? TikTok no es una plataforma donde ya seas cristiano o no seas cristiano, puedas desarrollar tus ideas con no, tiene que ser muy profundidad. breve, Es obvio. Entonces, me claro. gustaría que, a ver, este video es un puntapié inicial como para entablar una conversación, pero Sí, que también el video sea juzgado por lo que es en el contexto en el que está, porque si no claro. también decimos, ah, bueno, pero al final no dijo nada, cosa por... A ver, en un minuto ni a favor ni en contra podés decir mucho, es la verdad, y Claro, eso es lo que a mí me pasa al querer empezar a hacer material entrar en a esta TikTok. plataforma, Sí, porque me cuesta mucho. Pero bueno, hay que condensar demasiado. hiciste una serie de afirmaciones que entiendo que pese a que no hay un desarrollo, vos las podrías desarrollar y podrías defenderlas. Me parece que sí. Eh, a ver, para arrancar, ¿no? Digo, y me gustaría obviamente que esto tenés la libertad para que sea Sí, un ida y vuelta y esto que no sea un interrogatorio, ¿no? vale. Pero digo, vos mencionás, no es suficiente citar textos bíblicos, ¿no? Para Sí, la afirmación Jesús resucitó. Vos arrancás el video diciendo Cristo no resucitó, sí. haciendo una afirmación histórica contundente y decís luego no es suficiente citar textos bíblicos. ¿Cómo sostenés estas afirmaciones? Mira, el otro día cuando tú y yo estábamos hablando, te citaba esta frase que de hecho también la coloco aquí, que es una cita de Carl Sagan, que dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. En Ujú. este caso, estás haciendo una afirmación de que Cristo resucitó, es una afirmación que rompe totalmente con lo que podemos nosotros observar en la naturaleza, o sea, en aquello que es, valga la redundancia, natural. Estás haciendo una afirmación sobrenatural. Entonces, es diferente hacer una afirmación de esta naturaleza y presentar evidencias como documentos históricos que hacer una afirmación, por ejemplo, existió un Jesús histórico, que bueno, existe el debate, hay personas que dicen que no existió, hay personas que sí, incluso algunos compañeros ateos con los que estaba platicando antes de venir para acá, me decían pues que ellos ni siquiera creen que haya existido. Yo ahí no comparto, yo sí creo, yo sí me inclino a pensar que existió una figura de un Jesús histórico, pero el tema de lo sobrenatural es algo bastante complicado porque, para empezar, habría que demostrar, número uno, que los muertos resucitan, o sea, cosa que nosotros no observamos. Nosotros vemos que cuando una persona se muere, se queda definitivamente muerta. ¿Habrá alguna excepción rara por ahí de alguno que haya permanecido unos instantes muerto y vuelve a la vida acá? Pero no estamos hablando de algo como lo que se narra en los evangelios de que estuvo en la tumba y días después lo ves viviendo, ¿no? Ahora, aquí tú me decías en Instagram precisamente que este es un tema más bien como de cosmovisiones, que tú me decías, es que yo no me gusta cómo se expresa, yo más bien diría que es desde mi cosmovisión hay que tener evidencias extraordinarias para hacer afirmaciones extraordinarias, pero bueno, pasa y resulta que aquí aunque yo te concedo esto de que yo puedo afirmarlo de esta manera, está saliendo a la luz un punto importante, y es que para poder aseverar que Cristo resucitó, previamente se tiene que creer en otras cosas, como por ejemplo que existe Dios o que pueden ocurrir milagros, que hay eventos sobrenaturales, pero pues las evidencias de eso sí es un poco complicado traerlas si todo lo que tenemos son los documentos y estos que incluso pueden tener algunos cuestionamientos interesantes. O sea, de hecho, fíjate, estaba ahorita acordándome del debate que tuviste con el judío Irving Gatel, me parece que se llama, ¿no? Sí. Él te comentaba esto, que los textos del Nuevo Testamento son no solamente coleccionados, sino que incluso son adaptados a una realidad. O sea, que son textos que no te hablan de las problemáticas de los judíos del siglo I, sino que son textos
que te hablan más bien de las problemáticas de los cristianos en el siglo II, cuando estaban luchando contra el docetismo, esta creencia de que Jesucristo no era 100% Dios y 100% hombre también, sino que únicamente era divino, pero la resurrección, por ejemplo, no fue corporal. O sea, esa clase de afirmaciones, sobre todo en las epístolas de Juan, se ve que está muy clara la dirección en la que se querían encaminar, ¿no? Entonces, aquí también, si los documentos ya previamente van con una intención clara de llevarte hacia una teología, entonces podría, después de todo, no constituir ese suficiente como para poder afirmar un suceso sobrenatural si previamente ya requiere que creas en estas cosas. No sé si me doy a entender. Sí, 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 sí. No me quiero meter ahí en el punto que mencionás del debate que tuve con Irving, porque no sé si te querés subir a ese bondi, diríamos los argentinos, ¿no? Pero me queda una duda, ¿no? Porque en definitiva resumiste todo a afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, Sí. ¿no? ¿Qué es evidencia extraordinaria? Fíjate que esto es lo que te decía el otro día. Es un poco, o no solo un poco, es muy complicado para mí decirte exactamente qué evidencia podría ser suficiente para probar que Cristo resucitó, Porque pero además sí podría quiero decirte, bueno, quiero decir una cosa, ¿no? Que vos estás haciendo una afirmación generalizada. O sea, claro, porque de repente yo podría entender, no estar de acuerdo, pero entender sí, que vos digas, bueno, para yo creer que ocurrió un evento extraordinario, yo requiero evidencia extraordinaria. Seguiría con la misma pregunta yo diciendo, bueno, ¿qué es para vos evidencia extraordinaria? Pero vos mira, generalizás y decís, para sostener una afirmación extraordinaria, se requiere evidencia extraordinaria. O sea, como que sí, hay un consenso o el común denominador de los seres humanos requieren este tipo de evidencia. Y creo que si ya de forma individual a vos se te hace difícil identificar qué para vos es evidencia extraordinaria, me parece que es poner sobre tus hombros una carga que te va a ser difícil de soportar, afirmar que para todo el mundo es una evidencia extraordinaria. mira, aquí la cuestión es que nuevamente, acabas de decir, hay personas a las que no se les dificultaría porque previamente ya creen en cosas sobrenaturales. Es por ello que ellas no requieren de evidencias extraordinarias. Pero aquí vamos a tomar el ejemplo que de hecho puse ahí en el video. Alejandro Magno es un personaje que podemos nosotros ver que en la historia que se cuenta de él, se dice, por ejemplo, que él fue al oráculo de Delfos a confirmar pues, que él era un hijo de los dioses, que su hermana era una sirena y que de repente se transformaba en un dragón escupefuego. O sea, hay afirmaciones que son extraordinarias en este relato y afirmaciones que no se salen de lo ordinario. O sea, en el caso de las historias estas, podemos nosotros ver las evidencias de que existió un Alejandro Magno, evidencias tanto arqueológicas como de documentos y demás, pero el tema de que haya sido un hijo de los dioses o que su hermana haya sido una sirena, pues es algo que podemos descartar a priori, o sea, porque para empezar tendríamos que demostrar que existen las sirenas, o en el caso de Alejandro Magno, pues que existen los dioses de los cuales él es su hijo, o sea, no sé si me voy a entender. Es por eso que una afirmación de esta naturaleza no es tan difícil de hacer después de todo si nos remitimos a las evidencias. No Todo sé si eso me doy a te lo entender. entendí, todo eso te lo entendí. Pero vuelvo a preguntarte, ¿qué es evidencia extraordinaria? Tanto para vos como Armando, ¿no? Armando, Sí, ¿qué es lo que identifica como evidencia extraordinaria, el tipo de evidencia que requiere para poder creer esta afirmación que hacemos los cristianos? Y después, ¿qué es evidencia extraordinaria para el resto de los mortales? Porque vos estás presuponiendo eso cuando haces una afirmación generalizada de la forma en la sí. que la estás haciendo. Mira, para mí en lo personal, ¿qué podría ser una evidencia extraordinaria? Esto no probaría necesariamente que Jesucristo resucitó para mí, pero al menos sí me llevaría a cuestionarme el tema de lo sobrenatural, el que, por ejemplo, vamos a decir que a alguien se le amputó un brazo, ¿no? Muchas personas que van ahí sanando, y de hecho pues, yo anduve también mucho con gente que andaba ahí haciendo milagros y toda la cosa, que hacía los de, mira, oh, Dios me está sanando. O sea, tú has visto ese tipo de cosas, supongo, Sí, ya no sí, sé si en sí. Y internet o en las mismas iglesias. también O las sea, repruebo, sí, 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 es totalmente. problemático, claro. Pero vaya.
milagros como esos, o milagros de que, ay, me rompió un hueso, pero ¿sabes qué? Estuve yendo al doctor y gracias a Dios me sané. Pues, bueno, un milagro, algo que podría ser totalmente rompedor, sería que el miembro amputado volviera a crecer. O en todo caso, que una persona, no de esas que momentáneamente se murieron y volvieron así como a la vida, bueno, de alguna manera, no sé cómo funcionan las cosas, digo, yo no soy doctor, no soy una persona especializada en eso, pero algo que podría así dejarme en shock y dudando sería una resurrección de una persona que haya sido decapitada o que la cabeza le haya explotado o alguno de los órganos vitales que de plano haya quedado hecho puré, se levante. Algo así sí me movería el tapete. Ahora te voy a decir una cosa. Incluso aún suponiendo esto, tengo que comentar algo. ¿Cuál es la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural? La diferencia entre lo natural y lo sobrenatural probablemente es que entendemos cómo funciona lo natural. Y digo, no es que hayamos entendido del todo la naturaleza, hay muchas cosas que faltan por entenderse, hay mucho que falta por descubrirse, por estudiarse, pero vaya, una vez que nosotros entendemos cómo funciona algo de la naturaleza, nosotros no podemos dejarlo en el terreno de lo sobrenatural. En cambio, lo sobrenatural suele entenderse como aquel suceso que no tiene una explicación científica o lógica o natural en ese preciso momento, pero en el momento en el que algo sobrenatural puede llegar a ser comprendido, pasa al terreno de lo natural. O sea, por ejemplo, piensa en el Internet, brother. Estamos hablando tú y yo, te estás hasta Argentina, yo estoy en México, y hay mucha gente repartida en el mundo que está viendo esto y que si nos fuéramos unos siglos atrás, esto sería una cuestión de magia, sería una cuestión sobrenatural para ellos. Perdóname por la interrupción, ¿no? No te quiero interrumpir. Ajá. Pero no sé qué tiene que ver esto con la pregunta que te hice, nuevamente. Es que sí tiene que ver porque me estás preguntando sobre lo extraordinario. Lo extraordinario está ligado de forma inherente con el tema de lo sobrenatural. Nuevamente te digo, el conflicto con afirmaciones como que alguien se levantó de los muertos, que alguien es hijo de los dioses, que alguien es una sirena o lo que sea, es porque se sale de aquello que nosotros entendemos como lo natural. O sea, lo natural no es que una persona resucite de los muertos. Estamos completamente de acuerdo. Tiene toda la relación con lo que estoy diciendo entonces. Aquí la cuestión es que para mí, ¿cuál sería una prueba, digamos, extraordinaria? Sería una de esas dos cosas que te acabo de mencionar como ejemplos que ahorita se me ocurren al toque. Pero, como te digo, esta es la respuesta que me doy a mí mismo. Ahora, ¿cuál sería la prueba extraordinaria para las demás personas? Es complejo, brother. O sea, no necesariamente tengo la respuesta para eso. Simplemente creo que puedo al menos dejar sin caso al tema de la resurrección, más allá de la fe. O sea, porque nuevamente dijiste, hay personas que están previamente predispuestas a creer. O sea. Pero si no tenés respuesta para eso, ¿por qué afirmás de forma generalizada que este tipo de afirmaciones requieren, nuevamente el énfasis es en la generalización, evidencia extraordinaria? Cuando alguien te pide, ¿qué tipo de evidencia es? Me decís, no tengo respuesta para esto. Entonces, parece que haces una afirmación que luego no la podés sostener. A ver, yo entiendo, y vuelvo a repetir, y hay que hacer esta distinción. Entiendo de que vos, Armando, porque requerís vos un tipo de evidencia que puedo estar o no estar de acuerdo con el tipo de evidencia que estás pidiendo, pero entiendo de que, a ver, sos vos, Armando, y esto es lo que vos requerís, ¿no? Pero esto es una regla personal. Esto es una regla arbitraria, personal, que está todo bien. O sea, las decisiones de tu vida las tomás vos y aquellas evidencias que requerís para tomar ciertas decisiones son propias tuyas. Pero no entiendo por qué esta misma regla la querés aplicar de forma generalizada y luego no tenés los recursos como para poder explicar a qué tipo de evidencia te estás refiriendo cuando estás generalizando. Mira, lo que te decía aquí nuevamente, ¿por qué razón puedo generalizar en el sentido de decir las cosas sobrenaturales que dices que sucedieron, no sucedieron? Es porque tengo evidencia de que la naturaleza funciona de esta manera. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. No, es que está relacionado de forma directa, brother. Sí, yo te entiendo, entiendo ese punto y después lo podemos discutir, pero de vuelta, yo entiendo el problema. El problema que vos me estás presentando es un problema que el cristiano debe hacerse cargo. ¿Cómo es que en el curso normal de la naturaleza esto no ocurre? Parece ser
algo rarísimo la afirmación que están haciendo. Todo eso yo asumo la carga de la prueba y me tengo que hacer cargo de que es realmente una pelota que se le tira al cristiano. Pero más allá de eso, de vuelta, el requerimiento de evidencia extraordinaria es algo personal tuyo que tratás de vincular a todo el mundo en esta vara elevada que vos te ponés de forma personal. Me parece que pese a lo problemático que es para el cristiano responder esta afirmación, que vuelvo a repetir, después la podemos abordar, creo que esta generalización, queriendo que todos requieran el mismo tipo de evidencia que vos requerís para tomar una decisión o para tomar una postura, me parece que es muy arbitrario y queda demostrado que no tenés forma de poder explicar por qué es que hacés semejante afirmación. Es que de hecho me parece que sí lo expliqué, brother. Mira, el tema es que precisamente como tú lo dices, hay personas que no requieren eso. ¿Y por qué no lo requieren? Porque tienen una predisposición a creer en cosas sobrenaturales. O sea, hay personas que de alguna manera, para empezar, han sido adoctrinadas desde chicos porque, bueno, vamos a ser francos con esto. Las creencias muchas veces, si existen en la mente colectiva, es porque han sido implantadas en la infancia. O sea, vamos a pensar, por ejemplo, en la labor del apologista. El apologista, yo no sé si tú concibes la apologética como el convencimiento de los incrédulos sobre las doctrinas cristianas o las cosas que defiendes. No, no, ¿verdad? no, no. Okay. Yo no creo de que para ser apologética o que la disciplina de la apologética requiera ese resultado. O sea, uno trata de explicar el porqué de su fe, pero no requiere un resultado. Bien. Ahora fíjate. Esto me lleva a pensar lo siguiente. La apologética entonces estaría como más diseñada, sí, para responder o para dar razón de por qué crees en lo que crees, pero pareciera en la práctica que es más bien como para predicarle al coro, es decir, para convencer a los que ya están convencidos, o sea, porque realmente muchas personas se encuentran en la apologética como esa especie de oasis. O sea, es la palabra que usó Edgar Pacheco en un podcast en el que estaban hablando acerca de ti, de apologética y de todo eso. Porque ante la crítica que se hace en el mundo, en un mundo que de alguna manera tiene una tendencia a irse secularizando, y secularizando entre comillas, porque digo, van dejando el cristianismo, pero van agarrando otras cosas. O sea, el tema de los horóscopos y las creencias New Age y demás, a veces se dice mucho entre los círculos de los escépticos, es que estas nuevas generaciones van a dejar atrás todos los mitos y que no sé, yo sí de que, no sé. Yo sí encuentro problemático que digan eso porque, pues, o sea, la gente de alguna manera... No me gustaría irme del punto que estamos discutiendo. Me parece atractivo lo que estás diciendo, pero me gustaría centrarme en lo que estamos discutiendo. Sí, por favor. Sí. A ver, ¿qué te estaba diciendo? Estaba diciéndote lo de la evidencia extraordinaria. La evidencia extraordinaria. Bueno, te estaba diciendo eso de que ¿por qué mucha gente no requeriría de la evidencia? Porque tiene una predisposición a creer, brother. O sea, realmente se requiere que haya una fe previa, brother. O sea, y al haber la fe previa, estas afirmaciones de que hay cosas sobrenaturales pierden todo el sentido y puedes descartarlas sin ningún tipo de evidencia, como dice también la navaja de Hitchens. O sea, yo sé que frases como esta de la navaja de Hitchens, o incluso hasta cierto punto la navaja de Ockham, he encontrado que hay personas que las tienen por afirmaciones o sentencias bastante conflictivas, pero sí, por ejemplo, se dice que ante la igualdad de evidencias, según la navaja de Ockham, si tienes dos o más explicaciones que pretenden dar cuenta por qué las cosas son de cierto modo o explicar un fenómeno, tú vas a escoger aquella que sea más sencilla, no por razón de que sea sencilla simplemente, porque a veces la sencillez no es necesariamente lo más correcto. La vas a escoger porque es la que asume menos cosas sin evidencia. Entonces, tú puedes agarrar la explicación de lo sobrenatural o una explicación más natural que esté, obviamente, al ser natural, descartando el tema sobrenatural, porque en esencia es eso. Entonces, pues, puedes terminar diciendo cosas como esto de que no existen los dragones escupefuego. ¿Por qué? Porque pues, no hay evidencia de que haya dragones escupefuego. No hay problema con hacer una afirmación de esa naturaleza. Lo mismo pasa con el tema de la resurrección de los muertos. Perdón, hiciste ahí, tiraste ahí, no capté el remate cuando hablaste de la navaja de Ockham.
¿Tu Ockham. intención era aplicarla a la discusión que estamos teniendo? Sí. Bueno, me resulta interesante que vos cuando estuviste explicando básicamente lo que era la navaja de Ockham y su aplicación, dijiste ante igualdad de evidencia. ¿Podrías presentarme alguna hipótesis alternativa al caso de la resurrección que cuente con igualdad de evidencia y que de esta forma podamos aplicar la navaja de Ockham para preferir esa hipótesis antes de la resurrección? Mira, nuevamente aquí vamos a hablar acerca de los escritos del Nuevo Testamento, que son composiciones que vienen también en muy buena parte en clave de mito, o sea, y que vienen también con una predisposición teológica para mostrar algo que se quería mostrar como verdadero. O sea, el Nuevo Testamento es un conjunto de múltiples documentos, pero que han sido compilados con una intención. O sea, hubo una persona, de Sinope, ¿cómo se llama? Marción de Sinope, que él tuvo la idea de este Nuevo Testamento. O sea, y como este cuate era docetista, las personas que estaban ahí, los cristianos que al final terminaron haciendo los concilios, el de Hipona, el de... A ver, déjame ver cuáles eran los concilios estos. Aquí los anoto. Tranqui. Sí. Era el concilio de Roma, de Cartago y de Hipona. O sea, ya venían con una intención detrás. O sea, no son textos que tú digas muy imparciales. Entonces, lo que podría yo entender sin las afirmaciones sobrenaturales es que en todo caso se buscaba una historia que funcionara como, voy a usar la palabra mito unificador, para una sociedad, para un grupo. Y en este caso podría explicar desde mi punto de vista, o al menos hasta donde yo entiendo las cosas, que existan estos relatos, o incluso que haya personas que actualmente sigan creyendo en esto, pero sin que necesariamente hayan ocurrido los eventos sobrenaturales. Es que de entrada... Está bien, pero para. Vuelvo a preguntarte porque, no sé, capaz que yo perdí la línea de tu respuesta. Vos decís, ante igualdad de evidencia, sí, aplicando la navaja de Ockham, requiere tomar la postura más sencilla, por así decirlo, ¿no? Sí. Esto la en que el asuma caso menos cosas sin evidencia. Esto la que tenga menos supuestos no probados. Está bien, sí. Esto para aplicarlo en el caso de la resurrección. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es aquella hipótesis alternativa al caso de la resurrección que cuenta con esta igualdad de evidencia? ¿Qué hipótesis vos podrías presentar que cuente con igualdad de evidencia ante la hipótesis de la resurrección de Jesús? Pues yo te decía que la hipótesis que yo considero más plausible es la de que el relato de la resurrección en realidad es un relato mítico. O sea, es un relato... Pero eso no es una... la evidencia, ¿dónde está? Eso es una teoría. La evidencia... Es la misma evidencia que cuenta la resurrección. Es exactamente la misma cantidad de evidencia, brother. Ok. ¿Me podrías señalar algunas fuentes que te conduzcan a esta hipótesis? Te acabo de mencionar lo de los concilios, brother, que iban totalmente intencionados a combatir el docetismo. Y por ello hacían el énfasis en la resurrección corporal de Cristo, brother. Estos concilios, ¿en qué años se dieron aproximadamente? No te quiero poner en aprietos en ese sentido, pero aproximadamente ¿en qué siglo se han dado? Déjame abrir el Google porque necesito buscarlo antes de decirte una tontería. Tranqui, no hay problema. Pero calculo que deben ser a partir del siglo IV. A ver, el concilio de Hipona. Este fue cerca del siglo IV, ¿correcto? O sea, vos estás utilizando una supuesta evidencia, digo supuesta porque no necesariamente es evidencia directa, sino es una suposición basada en un hecho, pero del siglo IV. Y la hipótesis de la resurrección se fundamenta en fuentes de mediados del siglo I. ¿Dónde está la igualdad de evidencia cuando estamos hablando de fuentes de mediados del siglo I y una suposición dado un hecho ocurrido a mediados del siglo IV en adelante? Nuevamente te digo, estas fuentes que dices tú, que son cercanas al supuesto acontecimiento, fueron compuestas también. O sea, no solamente fue la compilación, brother, fue también una
¿cómo se dice? Adaptación hacia esta realidad de que querían combatir eh, estas, ay, ¿cómo se dice? Iba a decir prácticas, no. Estas Herejías. creencias docetistas, herejías, esa cosa. O sea, realmente el problema con la fuente que estás citando, brother, es que Las. las, las fuentes, pero te voy a decir nuevamente, puedo hablar de una fuente porque fueron compiladas con una intención, brother. O sea, realmente ¿Quién fue que aquí la compiló con una intención? ¿Quién es el autor de esta conspiración? te vuelvo a mencionar que fueron acá en los concilios del siglo IV, claramente, aunque tú rastres textos en esas fechas cercanas al supuesto acontecimiento, fueron compiladas y adaptadas en esa dirección para combatir esa Pero si herejía, las bro. fuentes fueron escritas a mediados del siglo I en adelante, ¿por qué te vas al siglo IV? No entiendo por qué este salto de Nuevamente, 300 años. porque de esos 300 años ocurrió esta selección porque no fueron los únicos Pero documentos no escritos importa en la esa selección. época. Pero Son los que llegaron hasta el momento. No, sí importa porque son los que estás citando como fuentes no, tuyas, no, bro. no. Ahí creo que vos partís de una presuposición. Tu presuposición es que yo uso estos documentos porque son parte del canon bíblico. Porque en No, definitiva. la presuposición No, pero que vos estoy estás tomando hablando, aquí vos estás es que hablando estás de usando unas. esos documentos. No estoy diciendo necesariamente que es porque el canon bíblico, estoy Pero diciendo estás hablando de que la esos documentos selección. llegaron, No. por eso, es que Vos- tiene que ver, llegaron hacia ti porque se hizo la selección en ese momento, pero si tú no, ¿cómo te digo? Voy a reformular. Estás sacándome esos textos como las fuentes. Pero si hubiéramos agarrado textos que no trajeran esta corriente, vamos a suponer que este Marción de Sinope fue el que hubiera sido el que ganara, bro. Ujú. En este caso, las fuentes serían otras. O sea, Totalmente. tiene todo que ver. Totalmente. Y si- probablemente la conversación iría por otro lado si eso hubiera sucedido. Estoy completamente de acuerdo. Y si a mediados del siglo I hubiera caído un meteorito del espacio que hubiera extinguido a la humanidad, también ni siquiera estaríamos teniendo Claro. esta conversación. O sea, suposiciones de lo que hubiera ocurrido y demás, no me parece que nos lleven a buenas conclusiones históricas. Pero pues, otra vez, Ok, bueno, es ahí en donde yo te quiero señalar que cuando yo te pido evidencia, ¿no? Vos tenés una hipótesis, ¿no? Tu hipótesis es una construcción premeditada para contar una determinada historia. Bien, esa es tu hipótesis. Una hipótesis debe evaluarse por la evidencia que la respalda. Ahora, cuando claro. yo te pido evidencia, vos lo único que me das es un concilio, el concilio de Hipona, yendo para el siglo IV, donde hubo una presunta selección arbitraria de ciertos documentos para contar una historia. Pero eso no es evidencia, eso es una suposición del resultado de una determinada situación más de 300 años después del hecho. Evidencias son fuentes. O sea, si vos decís esto fue una conspiración básicamente, bueno, mostrame documentos, fuentes directas, evidencia directa que nos conduzca a esta conclusión. Porque en definitiva, partiendo de lo que vos mismo afirmaste, dijiste, ante igualdad de evidencias, Ajá. pero vos no estás Tomás la que presentando tenga ni... menos supuestos. Bueno, A ver, tomás brother, la es que que te estoy diciendo Tomás nuevamente. la que Partiendo de tiene la menos evidencia que tienes supuestos. tú. Tomás la que Partiendo de la tenés evidencia menos que tienes supuestos. Y tu teoría está, o sea, tiene un bolso más grande que el de Santa Claus de supuestos. No necesariamente, y de hecho no, brother. Los supuestos no probados que tiene la tuya incluyen supuestos sobrenaturales, cosa que no se ha probado que existe en realidad. Entonces también ¿Cómo entenderás- probarías un hecho sobrenatural a mediados del siglo I? Pruébame que existen los hechos sobrenaturales. Bueno, no, pero pará. ¿Por a qué ver. por qué razón deberían existir solo en el siglo I y no en el siglo actual? Me parece una buena pregunta y de hecho tengo una respuesta. Ahora durante la semana te invito a que estés expectante. Durante esta semana voy a hacer un video donde voy a presentar 2 casos de milagros donde hay corroboración médica de que ocurrió algo que nosotros podemos relacionarlo con lo milagroso. Por dar un ejemplo, que en el cuerpo de una persona de la noche a la mañana aparezca
un pedazo de hueso faltante en una pierna, así, de la noche para la mañana. Todo en un contexto cargado de significado religioso. Es muy parecido al reclamo que vos hacías al principio cuando hablabas de evidencia extraordinaria. Es muy parecido y lo voy a presentar esta semana. Pero obviamente no puedo basar mi argumento en algo que dentro de unos días voy a presentar. Por eso vuelvo a repetirte, te repito nuevamente. Vos decís, evidencia extraordinaria se requiere para creer hechos extraordinarios. Perfecto. Si nosotros estamos discutiendo un supuesto hecho extraordinario de mediados del siglo I, ¿qué tipo de evidencia es la que vos requerís para creer que esto realmente ha ocurrido? Mira, definitivamente te puedo decir que un documento que diga que Cristo resucitó de los muertos es exactamente igual de válido que el documento que diga que Alejandro Magno era un hijo de los dioses, brother. Nuevamente, están haciendo reclamos que no son capaces de sostener. Decime qué tipo de evidencia requerís para creer esta afirmación. ¿Qué tipo de evidencia? Necesariamente, mira, el hecho de que yo no te diga qué tipo de evidencia puede probar que Cristo resucitó no significa que Cristo haya resucitado. No, en absoluto, en absoluto. Solamente demuestra, Eso es un supuesto no probado que es de un peso sobrenatural. Voy a ponerlo en estas palabras, o sea. Está perfecto. Yo no estoy sosteniendo mi postura. El hecho de que haya personas que tienen grupos religiosos y que los grupos religiosos, cuando llegan a cierto nivel de desarrollo, tienen una escritura sagrada y que estas escrituras sagradas vienen cargadas con una enorme cantidad de mitología. Es algo que sí está demostrado. Y eso que sí está demostrado es fácilmente asumible en un caso como el del cristianismo, a diferencia del caso de la resurrección. O sea, pesan diferente, bro. Está bien, no hay ningún problema y te repito, yo no digo que porque vos no puedas describirme qué es evidencia extraordinaria, eso demuestra que Jesús haya resucitado. Eso no está en mi boca, ¿está bien? Eso yo no lo dije, ni lo diría. Ahora, de vuelta, si vos sos aquel que dice evidencia extraordinaria, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Pero cuando te pido, decime qué tipo de evidencia extraordinaria es la que necesitas para constatar este hecho de mediados del siglo I, no sabés qué decirme, no demuestra esto que Jesús resucitó. Lo que demuestra es que estás haciendo una afirmación que no podés sostener, que básicamente no estás sabiendo de qué estás hablando. Ante una afirmación no probada, como es el caso de la resurrección, la negación es la posición natural. Vamos a pensar, por ejemplo, en un unicornio de 2 cabezas. Tú me dices que existe un unicornio de 2 cabezas, yo puedo decirte tranquilamente que no existen los unicornios de 2 cabezas, sin importar que yo no haya estado en todos los lugares del mundo o del universo para demostrarte que no existen los unicornios de 2 cabezas. O sea, realmente este tipo de afirmaciones se pueden hacer sin que resulte conflictivo, porque las evidencias... Te pido nuevamente, decime qué evidencia requerís para este caso. Decímelo. Ahora ni siquiera, mirá, es más, te quito el pesado bolso que vos mismo te cargaste al generalizar. Digo, Armando, es la posición natural ante afirmaciones no probadas. No, pero Armando, ¿qué evidencia requiere? Pero Armando, ¿qué tipo de evidencia requiere? Decime vos qué tipo de evidencia te sería suficiente como para poder creer esta afirmación. ¿Qué evidencia requerís vos? Te lo digo. No lo sé, pero el hecho de que no sepa qué tipo de evidencia puede hacer no significa que no pueda decir categóricamente que no resucitó Cristo, como de la misma manera en la que puedo decir que no existen los unicornios de 2 cabezas. Ok, está bien. Entonces, a ver, recapitulando el video que haces. En el video que haces decís, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Pero yo no sé qué es esa evidencia extraordinaria. Eso es. Tendría que ser algo de verdad sobrenatural, y no solo sobrenatural, sino que incluso tuviera una correlación y causalidad. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo. Te digo, no lo sé. Okay, pero el hecho de que yo no lo sepa no significa que sea inválido. Pero ¿cómo vos no vas a saber? Pero ¿cómo vos no vas a saber qué es lo que vos requerís? Te vuelvo a repetir, ya te quité el bolso de la generalización. ¿Cómo vos no vas a saber el tipo de evidencia que vos requerís? Si en definitiva el que pone la vara alta sos vos. Vos debés saber qué tipo de evidencia vos requerís. Si nos remitimos otra vez al video, yo menciono lo siguiente. Tendrías que demostrar, número 1, que los muertos resucitan. Eso ya de entrada sería algo que podría ayudar.
no sé si sea suficiente para probar el caso de Jesús, pero sí ayudaría a avanzar en el camino. Por eso te digo, no lo sé, esto puede ayudar, pero ahora vamos con otra cosa. Es que el tema de las cosas sobrenaturales podría haber, vamos a suponer que existiera algún otro tipo de entidad sobrenatural. Vamos a suponer que, no sé si lo podemos llamar Dios, no sé si lo podemos llamar simplemente mago o de qué forma podríamos verlo. Voy a poner la figura de Dios porque vamos aquí a movernos en ese terreno, ¿no? Algo que sea común, que no sea necesariamente el Dios judío-cristiano, pero que también traiga resurrección de muertos. ¿Cómo sabemos que es el Dios judío-cristiano o que es alguna otra entidad? O sea, te digo, el tema de demuestres que existe la resurrección de los muertos podría ayudar a avanzar. No necesariamente demostraría la resurrección de Jesucristo porque haría falta que sepamos que tiene que ver con este Dios que tú dices o que no es alguna otra cosa. Por eso te decía, tiene que haber no solamente correlación, sino también causalidad y una causalidad probada. Ahora, cuando tú me dices cuál sería la causalidad probada, bueno, tendríamos que ya pensar en un caso muy específico, pero ahora mismo no lo sé. Y nuevamente te digo, el hecho de que yo no sepa qué clase de cosa podría demostrar esa causalidad, no implica que sea inválido el dicho de que no resucitó Jesús. Claro. Así como tampoco es inválido decir que Alejandro Magno no era un hijo de los dioses. Entiendo. Ok, te vuelvo a repetir, me parece me parece que serías muy bueno jugando a la pelota haciendo esos dribbling, ¿viste? De Cristiano Ronaldo, ¡ole! Y no responder mi planteo. Pero está bien. Okay. De hecho, sí te respondí. Okay. Considero que lo hice satisfactoriamente. Ok, ahora, está bien. Te voy a decir una cosa. Está bien. El tema de la resurrección de Jesucristo, ¿por qué es importante? Vamos a plantearlo aquí también. Porque de alguna manera algo tiene aquí, ¿no? O sea, vamos a suponer que Cristo resucitó. ¿Por qué no eligió un método como más eficaz para comunicar este hecho irrefutable? O sea, también ahí podría ser como una especie de cuestionamiento paralelo o no sé si periférico, no es la esencia de lo que estamos hablando, pero es algo que se me acaba de ocurrir. O sea, aquí yo te preguntaría con honestidad, ¿por qué consideras tú que no podría haber hecho algo más claro? No sé. ¿Más claro para quién? Pues para las personas en general, brother, porque nuevamente te digo, si las personas están predispuestas a creer es porque ya... Pero ¿sabés lo que pasa, Armando? Me parece que todo pasa por esto, ¿no? O sea, ¿qué es más claro para cada individuo? O sea, lo que resulta ser más claro para mí o buena evidencia para mí no lo es para vos ni lo es para fulano de tal y demás. Entonces, creo que si nosotros al caer en la generalización estamos haciendo un análisis muy básico de la realidad propia del hombre. Me parece que es todo esto lo que resulta ser necesario, el tipo de evidencia que es necesaria para yo creer en determinado hecho del pasado, termina siendo algo muy arbitrario cuando se trata de una cuestión religiosa, ¿no? Termina siendo algo muy arbitrario. Entonces, me parece de que Dios tratar de satisfacer absolutamente los requerimientos de cada individuo en el mundo es una locura llegar a pensarlo. Creo que el tipo de evidencia que hay es la que para una persona abierta a la posibilidad le es suficiente. Me parece de que es muy buena la evidencia. No sé por qué se requeriría más. Creo que, y te soy sincero, Armando, me parece que acá tu problema, como el de muchos otros, no es un problema intelectual, es un problema de la voluntad. Porque al no saber responder las cosas que te he mencionado, parece más un no quiero que sea verdad a tengo estas razones para pensar que no es verdad. Entonces, como es tan arbitrario, me parece que generalizar o dar una respuesta presumiendo de que yo puedo meterme en la mente de Dios y decir, bueno, por esta y por la otra razón no lo hace, me parece que es algo un tanto absurdo. Fíjate que acabas de tocar un tema bastante interesante. A ver. Yo aquí, de hecho, te voy a replicar que pienso que es totalmente al revés. Te voy a decir una cosa. Para mí, volverme a ser cristiano sería algo bastante sencillo. Sería mucho más sencilla que la adaptación que tuve que hacer cuando me hice ateo. Como te dije el otro día, no escoges tus creencias. No es un tema de voluntad. Cuando algo tiene sentido para ti,
te hace clic y no hay nada que puedas hacer al respecto. Si en algún momento encontrara algo que realmente fuera convincente, por mucho que yo me esforzara por no ser convencido por eso, yo no podría evitar ser convencido por eso. Ahora, también te voy a preguntar una cosa. ¿Te has planteado alguna vez la idea de dejar el cristianismo? No digo que lo vayas a hacer necesariamente, ni te estoy invitando a que lo hagas. Sí, Simplemente te digo, ¿qué implicaciones consideras que eso podría tener para tu vida? Porque digo, difícil ha de ser. No creo que sea el único caso de alguien que haya dejado la religión y haya sido muy difícil aceptar muchas cosas. Porque realmente, cuando se trata de cerrarte los ojos y decir, es que lo mío es verdad, la religión ha sido quien ha dado los mejores ejemplos de eso. O sea, cuando tú hablas de problemas de la voluntad, yo lo que veo es a los religiosos, no digo todos, pero sí digo una muy buena cantidad de ellos, que son los que están diciendo, no oigo nada, como incluso Paul Washer daba este ejemplo en sus predicaciones. Alguien que le están diciendo que tiene cáncer y que dice, no quiero escucharte, no quiero escucharte, no quiero escucharte. Como lo que te estaba diciendo ahorita de las evidencias. Es que tú estás diciendo que yo no tengo evidencias cuando realmente eres tú quien no tiene las evidencias, brother. Porque tú tienes un relato que dice que pasaron las cosas, pero eso no es evidencia, bro. Pero yo no estoy así diciendo, no quiero escucharte. De hecho, te estoy pidiendo, por favor, quiero escuchar las evidencias. Yo te estoy escuchando también, brother. Digo, por algo estamos aquí. Pero ahora, vos no me estás presentando ni... A ver, te vuelvo a repetir. A ver, cuando hablamos de evidencia... sobrenaturales. Yo te dije que tenemos evidencia de que el mundo natural funciona de cierta forma. Tenemos evidencia de cosas sobrenaturales. Con el pedido de evidencia partimos de cuando vos explicaste lo que era la navaja de Occam y vos dijiste que ante igualdad de evidencias se prefiere la hipótesis que requiere... supuestos no probados. Eso mismo, perfecto. Yo te dije, bueno, sopesemos las hipótesis. Mi hipótesis vos la conocés. Mi hipótesis incluye hechos sobrenaturales. Eso no es lo mismo. Mi hipótesis, vos la conoces y conocés cuáles son las fuentes que podés estar de acuerdo o podés no estar de acuerdo, pero conocés que te presento fuentes. Vos después dirás si son buenas fuentes o no lo son. Ahora, cuando vos presentás una hipótesis para compararla con la mía, tenés que presentar fuentes, evidencia. ¿Cuál es la que me estás presentando? Bueno, a ver, pará. ¿De qué hablamos cuando hablamos de evidencia? ¿De qué es lo que esperamos? Si hablamos de un hecho ocurrido en el siglo I y pedimos evidencia para corroborar un hecho, ¿de qué tipo de fuente es la que estamos hablando? Bueno, creo que lo que podríamos estar requiriendo son documentos, son hallazgos arqueológicos, son consecuencias sociales que hayan sido desatadas por un determinado evento. Creo que los historiadores estarían de acuerdo con estas tres líneas de evidencia. ¿Conoces alguna otra línea de evidencia más, además de la que te he mencionado, para corroborar un hecho de mediados del siglo I? Nuevamente te digo, brother, estas son las evidencias que se tienen para las cosas que sí ocurren en la realidad. Ok. ¿Conoces otra línea de evidencia o no la conoces? Históricamente no, brother. Pero nuevamente te digo, la cosa es que se ha demostrado con la experiencia que los muertos no resucitan, brother. Ok, bien, buenísimo. Bueno, entonces, a ver, esto no es una cuestión de... entonces, tu postura no es porque hay una hipótesis alternativa que tiene la misma cantidad de evidencia que la que tengo yo y aplicando la navaja de Occam se prefiere tu hipótesis. Entonces, esa puerta queda cerrada. Ahora pasamos para otro lado. No, de hecho, eso que te acabo de decir es precisamente lo que me lleva hacia eso. Porque la evidencia de que los muertos resucitan no existe. Okay. Y ante esa falta de evidencia te quedas con la hipótesis de que Cristo sí resucitó o que no resucitó. Obviamente la de que no resucitó es la que tiene menos supuestos no probados. Está bien. Ok. Bueno, entonces toda esta hipótesis de una conspiración no requiere evidencia porque los muertos no resucitan. Ok. Cuando vos decís... Brother, tienes evidencia de que quisieron combatir el docetismo. De eso sí hay evidencia, brother. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver todo porque son tus fuentes, brother. ¿Cómo son mis fuentes? Explícame... Son las fuentes que me estás citando. A ver, me estás citando los documentos del Nuevo Testamento. Ok, bien. Vayamos por esa línea entonces. Explícame cómo el credo de 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 5, combate al docetismo.
A ver, vamos a leer la Biblia. Me dijiste primero los Corintios. Capítulo 15, versículo 3 al 5. Entiendo de que vos conocerás esa fuente que estoy citando, dado que ya la estás rechazando de antemano. Entiendo que la conocerás. A ver. ¿La conoces? ¿La conoces a la fuente que estoy citando o no? ¿Te refieres a la Biblia? No. En términos históricos, cuando uno hace una mención a un libro de la Biblia, está viendo estos documentos que 3 siglos después fueron reunidos, los está viendo como documentos diferentes, está bien por separado. En un análisis histórico esto se analiza de esta manera. Ahora, vos de antemano rechazás todas las fuentes que yo te pueda presentar. Esta fuente que te estoy citando, ¿la conoces o no la conoces? Primeros Corintios te refieres. El texto que te estoy citando, el credo prepaulino de Primera de Corintios, ¿lo conoces o no lo conoces? Si está en Primera de Corintios, obviamente lo conozco, brother. Nuevamente te estoy preguntando, si está en Primera de Corintios, dime. Pará. ¿Sabés cuál es el credo prepaulino que yo estoy citando de Primera de Corintios, sí o no? Vi que publicaste algo de eso. No sé si te estás refiriendo a lo mismo que pienso yo. A ver, decime, ¿qué es lo que pensás vos? Lo que pienso es que los muertos no resucitan, brother. Que el credo diga eso no es prueba de que Cristo haya resucitado. Mi amigo, ¿cómo vas a rechazar las fuentes que te presento cuando no conoces las fuentes que te presento? A ver, brother, estás asumiendo que no la conozco. Si te refieres a Corintios, perdóname, te pido perdón si estoy asumiendo que no la conoces. Mostrame cuál es la fuente que te estoy citando, si la conoces. ¿Te refieres al credo prepaulino? Sí, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió de nuestros pecados. ¿Es eso o no es? Es a partir del versículo 3. Me parece que ahí le agarraste de chanfle, pero bueno, está bien, te lo voy a dar por válido, está bien. A ver, brother, te voy a decir una cosa. Okay. ¿Es relevante que me estés diciendo esas cosas para el fin de la conversación que estamos teniendo aquí? ¿El qué? ¿Es relevante que me estés diciendo todas esas cosas para esta conversación? ¿Cosas como qué decís vos? Lo que acabas de decir, brother. Todo eso ¿Que le agarraste de chanfle? Todo eso, sí. Sí, claro que es relevante. Totalmente. Porque estás haciendo afirmaciones de fuentes que no conoces. Brother, estás diciendo que no conozco Primera de los Corintios. Exactamente qué es lo que dices que no conozco de Primera de los Corintios. El credo prepaulino al que yo estoy haciendo referencia. No lo conoces. Esos versículos, ¿qué es exactamente lo que no conozco de esos versículos? Bueno, esa es la pregunta que yo te estoy haciendo. Esa es la pregunta que yo te estoy haciendo. Estás haciendo una afirmación. Estás haciendo una afirmación. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que no conozco de esos versículos? Ahora, ¿qué es lo que me faltaría conocer? Porque, por ejemplo, si ahorita lo leyera de corridito, ¿conocería algo que estaba ignorando antes de eso? No. Sí, me parece de que quedó... ¿O a qué te refieres exactamente? Me parece que fue evidente que no sabías lo que yo estaba citando. El texto que yo estaba mencionando, me parece que evidentemente no lo conocías. Te pregunté qué versículo. No lo conocía como credo prepaulino, pero los textos los conozco, brother. Obvio que lo conoces al texto. Pero yo no te estoy discutiendo eso. Nuevamente, es relevante que no me sepa ese nombre nada más. Totalmente que es relevante. Ahora, explícame por qué. Porque cuando hablamos de un credo prepaulino, estamos datando aproximadamente la confección de esta fuente. Si vos rechazás la fuente... Pablo lo recibió, ¿cierto o falso? Si vos rechazás la fuente... Te hice una pregunta. Déjame cerrar la idea. ¿Lo recibió o no? Vale. Se llama prepaulino porque su confección fue previa al apostolado de Pablo. Vale. Entonces, si vos rechazás esta fuente, claro que es relevante conocer si es prepaulino o no, porque nosotros evaluamos la calidad de la evidencia, entre otras cosas, analizando su datación. Entonces, es terriblemente importante. Ahora, te pregunto una cosa nuevamente. ¿Esto prueba que los muertos resucitan? No prueba directamente que los muertos resucitan. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que los argumentos que yo defiendo son un caso acumulativo de evidencia. Entonces, este es un testimonio... acumulativo en favor de cosas sobrenaturales, brother, nuevamente. Por muchos documentos que tengas que dicen que ocurrieron cosas sobrenaturales, en tanto no tengas prueba de que existen cosas sobrenaturales, no tiene ningún valor para el tema que estamos desarrollando. Entiendo.
Ok, bueno, está bien. Me parece de que nada, que no sé hasta si podemos tocar otro punto o si nos estancamos acá, no sé. Sí, yo creo que entramos en un buque. Puede Igual ser, es probable, no sé, es no cierto. sé, no sé cómo podamos darle como... Es probable. Yo lo único con lo que quiero cerrar es con esto de que los cristianos deberían probar que los muertos resucitan. Pero el problema que estás teniendo con eso es que los cristianos no afirman que los muertos resucitan. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Yo no A ver, creo está diciendo que los... yo no creo que los muertos resuciten. A ver, ahorita me acabas de decir algo interesante. Ajá. Yo no te voy a acusar de ignorancia, pero sí te voy a decir que estás probablemente pasando por alto una cosa. Ok, puede ser. Vamos en todo caso a ver cuáles serían como las interpretaciones posibles o qué alternativas tenemos para entender esta parte. Mira. Versículo 12 de misma 1 Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que no resucitó de entre los muertos, o sea, que resucitó. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos. Y luego dice, pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y vana la predicación. O sea, si hay resurrección de los muertos, ¿resucitan los muertos? Sí. Entonces los cristianos afirman que hay resurrección de muertos. Pero acá lo que pasa es que estás... Acabas de decir que los cristianos no afirman que los muertos sí, resucitan. y lo sostengo. Lo que pasa es que en el contexto en el que presentás esta afirmación, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, en términos naturales, los muertos no vuelven a la vida. Y los cristianos no es que en un velorio estamos con la expectativa diciendo, che, capaz que el tipo que está metido acá en el cajón se levanta. Tal vez tú no lo haces, pero yo vi a muchos que sí, brother. Bueno, está bien, pero yo también he visto... Hay cristianos que afirman que los muertos resucitan. Está bien, pero pará. Porque acá si no, estás haciendo una afirmación con una tendencia a equivocación. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que vos hiciste la afirmación, es un contexto donde se apela a causas naturales. Los muertos no resucitan. Claro que no resucitan. O sea, la naturaleza no nos brinda una segunda oportunidad que luego de una persona haber estado muerta vuelve así a la vida y nosotros en un velorio estamos esperando que el sujeto tenga la oportunidad de volver a levantarse con conciencia, siendo el mismo que había sido antes de su muerte. Obviamente nosotros no creemos que naturalmente los muertos resuciten. Entonces, cuando vos decís... Naturalmente. Pero cuando vos decís, vos debés demostrar que los muertos resucitan, yo no me subo en ese bondi. ¿Por qué? Porque yo no creo, en el contexto en el que estás diciendo esta afirmación, que naturalmente los muertos resuciten. Yo no lo creo. La tesis de que resucitan sobrenaturalmente, como dice William Lane Craig. Pero es que el texto que acabas de citar, perdón, pero el texto que acabas de citar, con el que estoy completamente de acuerdo, es un texto con referencia escatológica. Al final de los tiempos, en el juicio final, donde los muertos en Cristo serán levantados, etc. Es todo un pasaje cargado con el actuar sobrenatural de Dios en la naturaleza. Entonces, ¿qué me dirías, por ejemplo, de la resurrección que efectuó Eliseo o que han efectuado algunos ahí en los textos bíblicos, brother? O sea, que es un milagro. Entonces, hay milagros, según lo que me estás diciendo. Totalmente. Entonces, sí podría haber resurrección de muertos sin el tema escatológico. Pero en el contexto en el que hiciste la afirmación fue en términos naturales. Yo en términos naturales no creo que los muertos vuelvan a la vida. Yo no estoy con la esperanza. O sea, tú crees que reviven, pero de forma sobrenatural. ¿Estoy en lo correcto? Que cuando hay una resurrección, la única forma de explicarla es por la intervención sobrenatural de Dios. Y los casos de resurrección que conocemos los cristianos son algunos que están descritos en la Biblia y no quiero hacer referencias a otros testimonios que son posteriores a la Biblia. Pero el caso que nosotros estamos discutiendo es el caso específico de Jesús. Entonces, yo no entiendo por qué yo debería de demostrar que los muertos resucitan para corroborar que hubo un caso en donde Dios actuó sobrenaturalmente trayendo a la vida a Jesús. Sin mencionar una cosa, sin mencionar
tus propias palabras citándote en tu apertura, hay muchas cosas de la realidad que faltan entenderse. Sí. Ahora, cuando hablamos de resurrección, la podemos hablar en diferentes aspectos. Una puede ser la afirmación cristiana de que Dios obró milagrosamente en el cuerpo de Jesús, trayéndolo nuevamente a la vida. Otra podría ser que una causa misteriosa produjo, de orden natural, que este sujeto llamado Jesús aparezca con vida luego de haber estado muerto. Vos mismo afirmás que hay muchas cosas de la realidad que aún no conocemos. La pregunta es, descartemos el milagro, descartemos el actuar sobrenatural de Dios. ¿Es caso concluyente que Jesús no volvió a la vida después de haber estado muerto? El tema es que aquí se está hablando necesariamente de algo sobrenatural. Entonces, aquí, si Cristo hubiera vuelto a la vida, necesariamente no estaríamos hablando del tema sobrenatural ahora. Es que, ¿cómo te lo digo? Aquí ya estamos en el terreno especulativo un poquito más duro de lo que estábamos hablando. Totalmente. Te confieso que en este punto ya me quedé sin saber qué decir. O sea, si nos metemos ya en este terreno especulativo... No, obvio. Yo también llegaría a un punto donde también es tan especulativo que no sabríamos qué decir. Lo que yo sí diría de antemano es que, quitando la hipótesis del milagro, no creo por qué deberíamos rechazar que este fenómeno, anomalía, hecho extraordinario, sin precedente, ponele el calificativo que quieras, que no haya ocurrido. ¿Por qué tendríamos que rechazar que ese evento ocurrió? Presta atención a esto. Supongamos que tenemos ante un fenómeno de explicación natural, pero que desconocemos aún dicha explicación, ante ese fenómeno no se requieren evidencias extraordinarias como vos lo estabas mencionando antes. Por ende, las fuentes que yo te cito para defender dicho fenómeno son las que vos aceptarías. Textos históricos para defender un caso histórico, si no estoy defendiendo el milagro. Entonces, descartando de antemano el milagro, ¿podríamos al menos predisponernos a discutir que Jesús se ha levantado con vida luego de haber estado muerto? Descartando el milagro, que este evento ha ocurrido y que tenemos las suficientes evidencias como para corroborarlo si es que ocurrió o no ocurrió. Creo que aquí ya estamos haciendo mucha gimnasia, brother. Mira, no es gimnasia. Déjame ver si te entendí. Estás aquí planteando el caso de que Cristo se haya levantado sin que haya sido sobrenatural. Ajá. Ha sido una causa natural. Ajá. Y en este caso ya no se trataría de un hecho extraordinario que demande evidencias. Totalmente. Es lo que estás diciendo, ¿verdad? Totalmente. Nuevamente aquí sería como... El tipo de evidencia, el tipo de evidencia que vos requerirías si para este caso, ¿cuál ya sería? No sería la misma. Ya no sería la misma. Serían las fuentes que yo tengo. Aquí te voy a decir una cosa. ¿Tienes algún caso aplicable dentro de lo natural que sí suceda algo así? O sea, es que eso es lo problemático, bro. No, es cierto, es problemático, no lo tengo, pero por eso no hay que rechazarlo, ¿o sí? Yo creo que sí, brother. O sea, se rechaza hasta el momento en el que se demuestra. No se asume hasta el momento en que se demuestra como falso. ¿Vos creés que siempre determinados hechos deben de corresponder con una analogía y que no existen eventos únicos e irrepetibles en la historia del cosmos? A ver, déjame ver si te entendí. Que si creo que hay eventos o que si creo que no hay eventos. ¿Crees que existieron eventos únicos e irrepetibles en la historia del cosmos? Pues el Big Bang, brother. Ahora, no es que sea irrepetible. Hay algunos modelos cosmológicos que son cíclicos, o sea... ¿Eso es demostrable? Expansión, Big Crunch, son modelos. Por eso no dije teoría, modelos. Por eso, sí, son modelos. Ahora, ¿estamos de acuerdo con que un evento único e irrepetible es el Big Bang? Y que no necesitamos... Suponiendo que estos modelos cíclicos no son ciertos, el Big Bang sería un evento de esos. Ok. ¿Cuál es tu suposición? ¿Suposición de qué? No entiendo. Acerca del inicio del universo. ¿Estamos de acuerdo con que la mejor hipótesis es el Big Bang? Como lo conocemos, ahorita las evidencias apuntan a que fue eso. Bien, buenísimo. Mañana está sujeto a revisión en la aparición de nueva evidencia. En eso estamos de acuerdo. Pero al momento, la evidencia parece apuntar de que este es el modelo que explica el origen del cosmos. Perfecto. Ahora, este fenómeno es un hecho extraordinario. Es un evento único e irrepetible.
Y parece que no demandamos evidencia extraordinaria como para poder creerlo. Entonces, Es que dado la que, evidencia que hay dado, la dado evidencia que del Big hay, Bang no son escritos. Ahí tenemos que tiene que ver con el espectro electromagnético, con el rollo de la radiación, cosas que son observables y que se pueden ¿y eso es interpretar. eso es evidencia extraordinaria? Es que nuevamente te digo, el tipo de evidencia que se está proporcionando para el caso que tú propones es el tipo de evidencia que es más, ¿cómo te digo? La que está en el Bueno, estrato pero más bajo. estamos de acuerdo con que la evidencia que tenemos al presente para postular como el modelo aceptado, al menos al presente, el Big Bang, es No, el Big Bang sí buena es teoría, evidencia. no es modelo. El modelo sería lo cíclico. Está bien, está bien. Tenés toda la razón en eso. Entonces, la evidencia que tenemos al presente es suficiente como para poder aceptar de que esta es una buena hipótesis. ¿Estamos de Me acuerdo? parece que sí, pero nuevamente es que no es el mismo tipo de evidencia que me estás presentando, brother. No me parece No, que el no, no, ejemplo no, sea no. comparable. Obviamente no es el mismo tipo de evidencia porque estamos hablando de disciplinas y de temas completamente distintos, obviamente. Pero digo, el tipo de evidencia que tenemos al presente para este evento único e irrepetible / extraordinario no parece ser evidencia extraordinaria. Y mismo así la aceptamos. ¿Está bien? Ahora, en el caso de la resurrección, fíjate el paralelo qué interesante que es. Porque en el caso de la resurrección, vos me demandás que encontremos un ejemplo al presente que pueda ser utilizado como analogía cuando conocemos casos como el Big Bang que se remiten a un hecho único e irrepetible / extraordinario, y mismo así nosotros no requerimos casos análogos al presente como para poder creer que eso ha ocurrido en el pasado. Otro caso, el surgimiento de la vida, el problema de la abiogénesis. La vida surgió de la no vida en un momento en el pasado, es un evento único e irrepetible y no requerimos evidencia extraordinaria como para poder abrazar esta hipótesis. Ahora, en el caso de la resurrección sí la requerimos. Entonces parece no ser lo suficientemente justo este tipo de pedido. No me parece que el paralelo funcione, brother. Mira, el tema de la biogénesis es un tema del que sí no puedo hablar mucho porque... Ok, está bien. Vos también si me preguntaras mucho, yo también no podría responder mucho, está bien. Mira, pero el tema del Big Bang, a pesar de que sea algo único, no me atrevería a decir irrepetible porque nuevamente yo no sé si el modelo cíclico es correcto o no. Pero la cuestión aquí es que no se trata de sucesos de la misma naturaleza, es que... como te dije, el tipo de evidencia que se tiene para una cosa no es comparable con el tipo de evidencia que se tiene para la otra. El Big Bang, te recuerdo, según el Big Bang, el cosmos comenzó a existir de la nada. No necesariamente. Ok. Antes del Big Bang, según tengo entendido, y si hay físicos aquí que me corrijan en caso de estar equivocado, yo tengo entendido que la materia previamente existía de una forma en la que se conoce como la singularidad inicial. Por eso te digo, los modelos cíclicos aquí parecen encajar bastante bien. Entiendo. Son modelos. Obviamente, no es algo Está bien. Pero, obviamente, para ser honestos, ninguno de nosotros tiene quizás el suficiente conocimiento en física para poder... Pero yo tengo entendido que la singularidad espaciotemporal es el punto donde el tiempo comenzó a existir. Por ende, hablar antes del Big Bang es un error de categoría. Ahí te va otra vez. El tema con el modelo cíclico es que ahí ven el tiempo como algo que se puede reiniciar. O sea, después del Big Crunch, el tiempo va avanzando en sentido contrario. Digo, claro. No me preguntes porque yo no te voy a saber explicar. Obvio. Volteamos la página, no hay ningún problema, porque yo también reconozco, llego hasta un punto de donde está bien. Pero bueno, yo para resumir era eso. O sea, los cristianos no creemos que los muertos resucitan de forma natural. Se hace la afirmación, pero vuelvo a repetir. O sea, quitando el factor milagroso del medio, que es el problema aquí para llegar a una conclusión, quitando el factor milagroso de por medio, y pese a que nosotros no tengamos una explicación, porque no necesariamente debemos tener una explicación de cómo fue que surgieron ciertos fenómenos, se llevaron a cabo ciertos fenómenos o las causas de ciertos efectos. No necesitamos conocer absolutamente cada detalle del pasado. Entonces, quizás quitando el milagro del medio, quizás hay otra explicación de orden natural que desconocemos,
Pero dada la evidencia que tenemos, la cantidad de fuentes que tenemos, que nos hablan, nos dan testimonio de la aparición con vida de Jesús luego de haber estado muerto, no entiendo por qué en este escenario donde lo milagroso aún no se postula como explicación al caso de la resurrección de Jesús, no entiendo por qué deberíamos rechazar esta conclusión de que Jesús apareció con vida luego de haber estado muerto. Si en principio no tiene una explicación sobrenatural, no requeriría este tipo de evidencia extraordinaria que estás demandando, y el tipo de evidencia que los cristianos tenemos sería más que suficiente como para poder resolver este caso. A ver, si no me equivoco, voy a tratar de resumir el planteamiento que tú tienes. Ya para ir redondeando. Sí, estás buscando como una especie de tercera opción que no sea necesaria la explicación de Jesús siendo el Hijo de Dios y resucitando milagrosamente, y tampoco la de que no resucitó en absoluto o que no se dio ese clase de evento, ¿no? Sino que estás como que de alguna manera planteando aquí o deslizando la idea de que puede haber alguna otra opción por lo cual no sería, podría, o sea, lo estoy dejando aquí como un terreno de hipótesis porque es como lo que lo estás manejando tú. Entonces, fíjate que aunque es interesante el ejemplo, me sigue pareciendo como más plausible el tema de que puede estar escrito el texto en clave mitológica también. No sé. Está bien, es una opción. Ahora, eso demanda demanda razones para creer de que esto es un mito, ¿no? Y por dar un ejemplo, ¿no? Podría citar a algunos académicos o sea, que son especialistas en la cuestión de tradición oral. Y estos académicos sostienen que hay un límite de tiempo que debemos... Sí. Fíjate, aquí a lo mejor no terminé de relatar, pero el dinosaurio de Noé, le mandó un saludo, de hecho síganlo, está chido su contenido. Él me mandó un paper que precisamente va sobre este tema de que está en clave mitológica. Te digo, necesito quemármelo bien. Está perfecto. Bueno, los cristianos creemos que Jesús resucitó literalmente de los muertos, y aquel que se diga cristiano y no crea que esto es una... no es cristiano, es cualquier cosa menos cristiano. O más bien no sería fundamentalista, porque te voy a decir una cosa también, a veces es complicado, yo sé, porque se tienen unas doctrinas que se consideran como pilares, pero hay personas que de alguna manera tienen una fe que no cuadra necesariamente con esto y que se les puede considerar como herejes, pero ellos se identifican como cristianos y de alguna manera creen, brother. O sea. No, está bien, está perfecto. Hoy, en el mundo en el que vivimos, cuando tanta gente cree de sí mismo tantas cosas, no se autopercibe de tantas formas, ¿qué le podemos decir a esta gente? Obviamente. Mi amigo, gracias por el tiempo. Se me está acabando la batería de la cámara, por eso tengo que cortar. Sí, esto de la pila siempre me pasa, te juro que siempre me pasa. Sí, he visto un par de veces que te pasa. Mal. Así que bueno, por lo pronto te envío un saludo enorme, un abrazo hasta México. Gracias, igual, hasta Argentina. Te mando un abrazo y un saludo. Nos vemos. Chau. Cuídate. En el mensaje fijado está mi Instagram. Ahí en el Instagram es donde subimos todas las cosas y demás, ¿está bien? Así que les pido ahí de que me puedan hacer el aguante en Instagram. Síganme en Instagram, que todos los días estamos subiendo cosas y siempre estamos haciendo algo bien chido. Les envío un saludo enorme. Se me apagó la cámara, así que no la puedo prender. Justito se me apagó. Así que bueno, nada. Les envío un abrazote enormote. No sé si existe esa palabra. Creo que no existe. No, Nicole, no corté. En serio, te lo juro. Y no sé cómo demostrarlo, obviamente. Esto sí requiere evidencia extraordinaria. Pero bueno, nada. Se me apagó ya la cámara. Así que bueno, les agradezco a todos. Síganme ahí en Instagram. Gracias a todos los que están conectados. Denme un seguir, un like, algo por el estilo. Recuerden activar la campanita porque parece que YouTube no está avisando cuando tenemos lives o cuando subimos videos, no lo está avisando y eso es un garronazo. Así que les pido de que activen la campanita, de que me sigan en Instagram, porque en Instagram siempre cuelgo todas las novedades de lo que vamos haciendo. Dios los rebendiga y les mando un abrazo enorme. Y gracias nuevamente a Armando. Muchísimas gracias, Armando. Amigos, recuerden que vamos a estar haciendo más lives seguidos en Instagram. Así que síganme ahí en Instagram, que ahora lo puedo usar acá con el OBS y va a salir más lindo el audio.
Les mando un saludo enorme, los requiero y será hasta la próxima. Chau, chau.